Buenos días amigos y amigas en el canal. El día de hoy vamos a hacer un platillo rico y delicioso, comida mexicana. Vamos a hacer unos chiles rellenos de queso y capeados con huevo. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien, y lo primero que vamos a hacer es poner a tatemar todos los chiles poblanos. Aquí abarcamos a 6 fuegos. 2, 4, 6. Vamos a ponerlos a tatemar hasta que la cascarita se torne quemada. Vean, así. Y vamos a estarlos acomodando para que sea pareja la tostada. Muy bien, así lo vamos a hacer con todos. Y después los vamos a meter en una bolsa para que se suden y para poderlos pelar y quitarles la cascarita. Muy bien, los veo en un ratito. Muy bien. Después de que pusimos nuestros chilitos ya a tatemar, ya los dejamos una hora en una bolsa plástica cerraditos para que se sudaran y para poderles arrancar toda la cascarita. Lo más que pudimos, porque no toda la cascarita se ablando, pero ahí están, mírenlos, véanlos. El siguiente procedimiento es abrir el chilito. Lo vamos a abrir con todo y semillas, no vayan a decir, si ustedes quieren quitarle la semilla, lo pueden hacer con todo gusto. Pero estos chiles no son muy picosos. Muy bien, vamos a partirlo y luego le vamos a agregar un pedazo de queso a cada uno de nuestros chiles. Y después los vamos a enharinar aquí. Les vamos a dar la vueltita a los chilitos. Y para después meterlos en el huevo. El huevo hay que prepararlos. Enseguida les muestro cómo se prepara el huevo. Muy bien, muchachones, pues miren, así es como quedan enharinados ya nuestros chilitos y con su quesito adentro. Y pues para quién es los chilitos, pues para nosotros. Entonces le vamos a agregar el queso en grandes cantidades. Aquí ya está, nada más que está despedazadito, no lo voy a mover mucho. Muy bien, ahora vamos a proceder a batir nuestro huevo. Primero vamos a batir las claras, perdón, las yemas. Y después le vamos a poner lo que es la yema. Perdón, la clara, no más. Todas las cosas al revés. Y la vamos a moler en nuestra batidora para que se esponje. Bueno, bien. Y aquí tenemos ya batiendo primeramente las claras. Estoy corrigiendo porque hace ratito me equivoqué. Clara de huevo, las claras. Primero vamos a batir las claras para que se inflen. Miren cómo se están empezando a inflar. Una vez que ya esté la clara a punto de turrón, como dicen, le vamos a agregar lo que son las yemas para que no se nos corte. Y una vez que ya esté batido esto, hecho nuestro huevo a punto de turrón, vamos a empezar a introducir chilito por chilito y de ahí lo vamos a pasar a la cazuela para que se empiece a dorar el chilito y el huevito. Muy bien, voy a pausar para cuando ya esté listo proceder con el primer chilito. Muy bien, ya que tenemos aquí el huevito ya a punto de turrón, ahora vamos a necesitar las manos de Virgin. Vamos a tomar un chilito, véanlos, fíjense bien cómo está lleno de harina, mucha harina, para garantizar que se pegue bien al huevito. Muy bien, entonces tomamos el primer chilito. No es necesario ponerle palillo, solamente con que esté. Y ahora Virgin lo va a colocar para que comience a dorar. Ahí está. Y vean que práctico agarra, que le faltó una parte de ponerle huevito y ella se lo va a poner con la mano. Bien, el segundo. Eso. Y le falta un poquito y ella le pone con la mano. Ahí también, mira, Virgin, ahí quedó un huequito. Eso es para garantizar que quede bien lleno el chilito. Muy bien, entonces ahora vamos a llenar aquí todo de chilitos y en un momento les mostramos, ya cuando estén listos todos. Bien, y así que es como quedan ya nuestros chilitos capeados con huevito. Y vamos a licuar este jitomatito con este ajito para incorporárselo a nuestra salsita.
Pero antes de eso vamos a dorar esta cebollita y esta harina en nuestra cazuela. Y al final le vamos a agregar lo que es la mejorana. Muy bien, voy a pausar. Bien, y ya una vez acitronada la cebollita le vamos a echar la harina. La harina es la que nos va a dar el espesor. La vamos a dorar un poquito para que no sepa cruda. Y le vamos a agregar lo que es ya nuestro jitomatito. Bien, le vamos a agregar todavía más. Voy a pausar. Y al final le vamos a agregar lo que es la mejorana. Y ahora le vamos a agregar lo que es la mejorana. La vamos a moler con la mano. Ahí Virgin nos muestra. Y le vamos a poner el consomé para salarlo. Esto es al gusto. Aquí Virgin le va a poner 2 cucharaditas y nada más. Ya si ustedes quieren más sal, ya eso ya es dependiendo de cada uno. O le pueden ustedes agregar, ya cuando le sirvan en su platito, agregarle un poquito de salecita. Muy bien. Y ahora vamos a comenzar a introducir estos chilitos ya en nuestra salsita para que vayan absorbiendo la salsita. El huevito se vaya hinchando y quede muy rico. Muy bien, así los vamos a empezar a echar todos. Les muestro. Bien, ya incorporados todos los chilitos aquí, le vamos a dar una hervida de 15 minutos para que se hidrate el chilito, para que se llene por dentro con el caldito. Y luego ya sacan ustedes su chilito y se lo sirven en un platito. Muy bien, quiero decirles que por lo regular primero te sirven el chilito en un platito y después te le ponen la salsita por encima. Nosotros lo hacemos así porque ya no la sabemos, sale el chile bien hidratado con los calditos adentro. El quesito sale completamente bien aguadito, bien rico. Y bueno, muchachones, entonces así es como nosotros hacemos los chiles para que el quesito quede bien fundido y podamos morderlo muy rico. Bien, ya una vez que esté hervido esto, les vamos a hacer ya la presentación. Le vamos a acompañar con una sopita de arroz. Muy bien, muchachones, y así es como quedan ya nuestros chilitos. Chilito poblano con quesito rellenos, con capeado de huevo y un arrocito rojo. En esta ocasión lo vamos a acompañar con una rica agüita de limón. Y bien, muchachos, así como dicen en el mercado, pásele acá los chiles poblanos. Si se come 3 no paga. Bien, muchachones, pues, boccatoti cardenale.